Muy buenos días, mi nombre es Mario Fernando Narváez Reinel y hoy tengo el gusto de presentarles mi investigación titulada Hacia la teorización de un marco conceptual para la enseñanza del pensamiento crítico en estudiantes de cuarto y quinto grado de la educación básica primaria rural. Esta investigación se desarrolla dentro de la línea de formación docente y surge de la necesidad de comprender, contextualizar y teorizar cómo se puede promover el desarrollo del pensamiento crítico desde la enseñanza en contextos rurales multigrado. La propuesta busca aportar un marco conceptual sólido y situado que dialogue entre la teoría y la realidad educativa rural, reconociendo al maestro como agente transformador y el pensamiento crítico como una herramienta esencial para la autonomía, la reflexión y la acción social de los estudiantes. El pensamiento crítico constituye una de las competencias esenciales del siglo XXI y es reconocido hoy como la capacidad fundamental para comprender y transformar el mundo. Autores como Fazione, Pauli Elder y Freire coinciden en que no se trata solo de pensar más, sino de pensar mejor, reflexionar, tomar decisiones fundamentadas y actuar con conciencia. En contextos rurales, donde las oportunidades suelen ser limitadas, esta facultad no es un lujo académico, sino un acto de dignidad y emancipación. Hablamos de formar al estudiante no solo como receptor de información, sino como un sujeto que aprenda a examinar esa información, interpretarla y transformarla, desarrollando un razonamiento consciente, autorregulado y reflexivo. Desde esa comprensión participa activamente en la transformación de su realidad. El pensamiento crítico no se limita a una habilidad cognitiva, sino que es una actitud frente al conocimiento y la vida. Es enseñar a pensar para transformar. Según Fazione, este se cultiva mediante el diálogo, la argumentación y la resolución de problemas, fortaleciendo la autonomía intelectual del estudiante. Cuando hablamos del desarrollo del pensamiento crítico, destacamos algunas capacidades fundamentales como son la interpretación, que consiste en comprender y dar sentido a la información recibida; el análisis, mediante el cual el estudiante examina ideas, relaciones y evidencias estableciendo conexiones entre conceptos; la evaluación, cuando hablamos de valorar la calidad y credibilidad de los argumentos, diferenciando entre opiniones infundadas y razonamientos sólidos; y la inferencia, como la capacidad de formular juicios razonados y extraer conclusiones lógicas. En conjunto, estos procesos ayudan al estudiante a pensar con mayor profundidad, reflexionar sobre su entorno y tomar decisiones fundamentadas, promoviendo una educación crítica y transformadora. El contexto rural multigrado es un escenario singular, donde un solo docente atiende simultáneamente varios grados escolares, adaptando estrategias de enseñanza a distintas edades y niveles de aprendizaje. En Colombia, estas escuelas rurales se encuentran en zonas con limitaciones socioeconómicas, tecnológicas y de infraestructura, lo que influye directamente en las oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, el aula rural también es un espacio de riqueza cultural y saberes comunitarios, donde se promueve la solidaridad, la cooperación y la construcción colectiva del conocimiento. Por ello, este estudio reconoce que teorizar el pensamiento crítico desde la ruralidad implica valorar la experiencia docente, las condiciones del entorno y la interacción entre cultura, escuela y comunidad. El objetivo general es teorizar sobre los fundamentos conceptuales y prácticos del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de básica primaria del sector rural. Esto implica una mirada profunda hacia las prácticas pedagógicas, las concepciones de los docentes y las condiciones contextuales que intervienen en su enseñanza, por lo cual se corresponden los siguientes objetivos específicos: interpretar las concepciones de los docentes sobre la enseñanza del pensamiento crítico y su influencia en las prácticas pedagógicas; analizar las estrategias didácticas que potencian el pensamiento crítico en los estudiantes; examinar los factores sociales y culturales que inciden en dicho desarrollo. Finalmente, configurar un marco teórico contextualizado que integre los hallazgos y sirva de base para comprender y fortalecer la enseñanza crítica en la ruralidad. Esta investigación se justifica desde tres dimensiones principales. Desde la dimensión teórica, busca llenar un vacío en la literatura, ya que la mayoría de los estudios sobre pensamiento crítico se centran en contextos urbanos y muy poco en lo rural. Aquí se propone un marco conceptual adaptado a las escuelas rurales multigrado, integrando enfoques cognitivo y sociocrítico. Desde la dimensión práctica, ofrece orientaciones pedagógicas aplicables para docentes rurales con recursos limitados, fomentando la autonomía, la reflexión y la argumentación de los estudiantes y contribuyendo a reducir la brecha urbano-rural. Y desde la dimensión metodológica, se sustenta el enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo, apoyando
en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, lo que permite comprender las experiencias y concepciones docentes para construir teoría desde los datos. El estudio fortalece la educación crítica y situada, contribuyendo al desarrollo personal y social de las comunidades rurales. Se revisaron investigaciones que aportan estructuras conceptuales, propuestas metodológicas y análisis de prácticas docentes. Todas coinciden en la urgencia de enseñar pensamiento crítico. Por una parte, Lindarte plantea los constructos teóricos del pensamiento crítico y resalta al docente como guía fundamental en la formación reflexiva de los estudiantes. Rodríguez propone un modelo teórico pedagógico que vincula el pensamiento crítico con la autonomía y la innovación. Carrillo analiza la práctica pedagógica docente destacando la mediación y la evaluación formativa como ejes para desarrollar el pensamiento crítico en la escuela primaria. Y Trejos, quien considera la evaluación formativa como una herramienta de transformación educativa que impulsa la comprensión profunda y la formación ética y creativa del estudiante. Estos antecedentes consolidan la base teórica de la investigación, mostrando que el pensamiento crítico se fortalece desde la práctica docente reflexiva, la evaluación formativa y la contextualización pedagógica. En el ámbito rural multigrado, estos aportes orientan la necesidad de construir un marco conceptual propio y situado, que articule teoría, práctica y realidad sociocultural del estudiante rural. La investigación se fundamenta en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, cuyos principales exponentes son Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermas. Quien introduce la acción comunicativa, que destaca el diálogo racional y el entendimiento intersubjetivo como medios para lograr la transformación social y educativa. Esta corriente plantea que el conocimiento debe tener una función emancipadora capaz de liberar a las personas de estructuras opresivas. En la educación, la teoría crítica impulsa una enseñanza que integra reflexión y acción, promoviendo la autonomía, la conciencia moral y la transformación social. Desde esta perspectiva, enseñar pensamiento crítico significa formar sujetos que comprendan su realidad, la cuestionen y participen activamente en su transformación. Destacamos las características del pensamiento crítico según Fazione, quien afirma que se compone de habilidades como la interpretación, el análisis, la inferencia y la autorregulación. Para Paul Yelder, amplían esta visión al describir el pensamiento crítico como un proceso autorregulado que aplica estándares intelectuales para mejorar la calidad del razonamiento. Pensar críticamente implica revisar y perfeccionar nuestras propias ideas. Por su parte, Littman destaca su carácter hábil, responsable y sensible al contexto, subrayando la importancia del diálogo y la reflexión en comunidad. En la práctica docente, enseñar pensamiento crítico implica diseñar situaciones didácticas abiertas, dialógicas y reflexivas, donde el estudiante pueda pensar, discutir y construir sentido. El estudio se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, paradigma interpretativo y el método de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin. Este enfoque busca comprender los significados que los docentes atribuyen a sus prácticas, más que medir resultados cuantitativos. Los informantes claves son 4 docentes rurales con amplia experiencia en educación primaria en escuelas multigrado. El objetivo es interpretar sus concepciones, estrategias y desafíos para construir teoría a partir de su experiencia concreta en la enseñanza del pensamiento crítico. El análisis se realizará mediante la codificación abierta, axial y selectiva. Se aplicará el método de comparación constante hasta alcanzar la saturación teórica. Este proceso busca dar voz a los docentes y construir teorías desde la práctica educativa. Para garantizar la validez se aplican los criterios de Guba y Lincoln, entre los que tenemos la credibilidad, confianza en la autenticidad de los hallazgos, transferibilidad, posibilidad de aplicar resultados en contextos similares, dependibilidad, coherencia y estabilidad del proceso investigativo, confirmabilidad, neutralidad y respaldo de los datos. En síntesis, esta investigación no solo busca describir, sino teorizar enseñanza del pensamiento crítico desde la ruralidad, dignificando la labor docente y fortaleciendo la formación de niños capaces de pensar, decidir y transformar su entorno.